Soy Ana, soy médico de familia en el Centro de Salud de Luanco. Gracias por invitarnos y dar relevancia al papel de la mujer en la pandemia. Y verdaderamente ha sido un año muy duro para todos, a todos esos niveles, y nosotros, yo como médico, pues obviamente nos ha tocado en primera persona llevar todo, como médico, como madre, como mujer y como persona. Y ha sido un año muy intenso, ya os digo, a todos los niveles. Nos ha tocado vivir como persona individual, pero también como familia, como sociedad y sobre todo como médico y persona que está muy, bueno, yo estoy muy implicada en muchas cosas, sobre todo a nivel de comunidad. Y entonces, pues siempre intentando trabajar proactivamente, desde las fases más precoces. Ya el 28 de enero ya nos pidieron la previsión de lo que necesitábamos para el centro y demás, y siempre intentando minimizar el daño para toda la población, haciendo mucha educación sanitaria para que todo el mundo supiéramos cómo mejor estábamos protegidos, minimizar los daños de las infecciones, pero también los daños indirectos de la pandemia, y también controlando siempre, porque nunca hemos dejado de desatender, yo desde luego nunca he dejado de hacerlo, y mis compañeros en principio, o sea, en general nadie, a pesar de lo que se pueda decir o pensar, a los pacientes crónicos les hemos seguido haciendo todo ese control que hacíamos siempre. Sí que es cierto que hay muchos de ellos que yo ya les decía de mano cuando les tocaba hacerse los controles, a las personas con diabetes, por ejemplo, que claro, en ese primer impasse de la primera ola tenían programadas citas de revisiones que se suspendieron y se aplazaron para más adelante. Pero de cara al verano retomamos todo eso con mucha intensidad y más o menos se fue casi todo el mundo haciendo los controles como había que prever. Y lo que sí que me gustaría destacar es que se ha visto lo súper importante que es que cada persona tengamos la autonomía y los conocimientos suficientes para cuidarnos de forma autónoma lo mejor posible, independientemente de que el sistema sanitario está para apoyarnos, pero es bueno que la educación sanitaria que demos ya desde el colegio, desde el principio, incluso en la guardia, a las familias y a las personas, que nos permita esa libertad de poder saber cómo cuidarnos de la mejor forma posible y contactar de la mejor forma posible siempre con los servicios sanitarios. Pero que esos servicios son un apoyo, al final cada uno somos gestor de nuestra propia salud y tenemos que saber ir conduciéndonos hacia ello. Entonces nosotros los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario estamos siempre para ayudar y guiar de la mejor forma posible, pero como sociedad y como comunidad somos también esos gestores, cada uno individualmente, pero comunidad también, gestores de esa salud. Entonces aquí, por ejemplo, en Luanco sí que se habían trabajado muchas cosas también desde el ayuntamiento, desde la concejalía y en los centros educativos y demás, de temas de formación en educación sanitaria y demás, que eso es bueno, se han mantenido y es bueno que lo sigamos haciendo porque eso es muy necesario también. Y luego hay grupos que estamos colaborando todos entre nosotros también, que son también gestores de salud. Por ejemplo, hay un grupo de mujeres que se juntan, empezaron como, es un taller de artesanía, que empezaron a tejer y demás, y eso mismo les sirve como terapia o tratamiento no farmacológico de muchas de las cosas que pueden tener, y es un sistema de generar salud también en sí misma. Entonces, que todo eso esté imbrincado a pesar de la pandemia, y más incluso ahora durante la pandemia, donde el acceso a los servicios sanitarios pueda parecer que esté limitado, aunque no lo está, ¿vale? Pero sí que entre todos nos cuidemos más. Eso es una de las grandes cosas y lecciones que hemos aprendido todos, que la salud no solo se cuida dentro de los centros de salud o en los hospitales, sino que se cuida en la calle y con ayuda de los demás. Entonces, cada uno somos muy importantes en la salud de cada uno, pero también en generar salud para los demás. Y eso es una de las cosas bonitas que hemos visto, y de cómo, si de forma colaborativa trabajamos entre todos, nos podemos ayudar muchísimo. Y luego, pues a nivel de investigación y todo eso, a mí bueno, me gusta mucho todo ese campo, y entonces también, pues claro, con la inquietud ahora de que había muchas áreas de incertidumbre y demás, pues también empecé a hacer trabajos de todo eso con los grupos de trabajo con los que colaboraba, y hay varias, bueno, todas las sociedades científicas y todo el personal nos hemos movido sobremanera en ese sentido. Y yo estoy haciendo varias líneas de trabajo en eso. Y entonces la verdad que nivel de trabajo mogollón, porque aparte de la sobrecarga asistencial que tenemos, que todos los días tenemos citados muchísimos pacientes, hay luego mucho trabajo en casa de estudiar. O sea, todos los días estudio un mínimo de 3 horas en casa perfectamente, y hago trabajos de, pues eso, lo que os digo, de investigación o las publicaciones, y eso que hacemos, al final hacemos en el tiempo libre en casa. Entonces, claro, compaginar eso
con los 3 hijos que tengo, más todo lo demás, pues a veces es un poco caos, ¿no? Pero bueno, al final con la ayuda de todos pues también vamos tirando para adelante y eso. Sí que se ve que efectivamente uno solo no puede, o sea, yo si no fuera por toda la gente que tenemos alrededor, pues no podríamos. Entonces la ayuda, pues eso, de tu pareja o de tus padres o tus suegros y tal, pues es muy importante. Entonces, pero para mí y nosotros para los demás, o sea, mi suegro falleció también justo antes de la pandemia. Entonces eso también descolocó un poco toda la familia, ¿no? Y entonces al final pues ayudarnos todos y colaborar todos a estar mejor, eso yo creo que es una de las grandes cosas que hemos visto en toda la sociedad, que vamos, es muy necesaria y la tenemos que llevar a cabo. Y entonces ahí el rol de la mujer, que siempre era como la que teníamos, la de la cuidadora, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que, pues eso, que los cuidados son muy necesarios, que esa parte de feminizar la sociedad, de hacerla, bueno, pues más empática, más cariñosa y más cercana, es muy necesaria. Cuando hablamos de aislamiento social, a mí no me gusta hablar de eso porque es aislamiento físico. Sí que es bueno tener esa distancia de 1,5 metros, 2 metros, para evitar el tema del COVID, pero no, o sea, yo creo que en cierta medida ha habido gente que no, pero en eso tenemos que mejorar, pero nunca estuvimos más próximos, en realidad, entre nosotros en el sentido de movimiento como sociedad, si quisiéramos, aunque sí que es cierto que hay muchas áreas de mejora y que tenemos que seguir mejorando. Pero al final no necesitas estar físicamente al lado de una persona para colaborar y trabajar juntos por algo común, y lo que hemos visto está claro que o vamos todos en la misma línea o nos perdemos todos por el camino. Entonces, esa ha sido pues eso, las grandes lecturas en el sentido de que podemos hacer mucho juntos. Yo siempre estoy con el hashtag en Twitter de juntos es más fácil. Y efectivamente, o sea, yendo todos de la mano es muchísimo más fácil todo, sin lugar a dudas, que a veces es difícil pues, conseguir esa coordinación, pero ahora lo hemos visto claramente, o sea, no nos queda otra, o sea, vamos todos juntos o ahí nos quedamos. Entonces, eso. Y luego, pues nada, día a día, al final es cada día ir sobrellevándolo de la mejor forma posible y con idea de mejorar. Sí que es cierto que tuvimos ahí el verano que nos permitió ahí como coger aire y fuerzas para lo que nos quedaban adelante. También es cierto que este verano quizá no sea igual que el pasado, con lo cual es bueno tener esa mentalidad de que esto es una carrera de fondo y que nos necesitamos todos para ello. Y bueno, la vacuna, por ejemplo, eso sí que se ha visto que va fenomenal y que reduce la mortalidad de forma muy notoria y los casos graves que requieren ingreso en UBI. Entonces, ahora ya se está empezando a vacunar a la población general y demás, y eso lo vamos a ver en la mejoría que vamos a tener a ese nivel. Lo que pasa es que la vacuna solo evita, en teoría, las hospitalizaciones o los casos más graves, ¿no? Y la mortalidad, pero no evitaría que nos infectáramos y contagiar a los demás, con lo cual las medidas de prevención tenemos que mantenerlas siempre. Sí que es bueno que nos quedemos con la idea de que esto es un gran salvavidas y que nos viene fenomenal, y que gracias a eso, por ejemplo, de POCs agudizados o asmas agudizados no ha habido tantos como otros años, y ni tan siquiera insuficiencias cardíacas secundarias a infecciones respiratorias, con lo cual es bueno que no queramos decir, no, quitamos la mascarilla, es una liberación, no, la liberación es tenerla, porque gracias a la mascarilla vamos a poder hacer cosas que de otra manera no podríamos. Entonces, bueno, pues con mascarilla o tal, la cuestión es ir haciendo vidilla y lo que podamos y como sociedad pues seguir avanzando.